Ok, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Cerrando la semana con un nuevo video en el canal Under Army. Hoy vamos a hacer un video un tanto distinto. Es el primer video, digamos, de este tipo que vamos a hacer en el canal, que no es un análisis de álbumes de rock paraguayo. Vamos a variar un poco y vamos a hablar de lo que dejó el bastante exitoso, creo que no estoy diciendo nada polémico ni nada controversial en ese sentido, la bastante exitosa edición del Festival Asunciónico que se realizó esta semana durante 3 días entre el martes y el jueves de esta semana. Quería hablar del tema por 2 razones. Primero porque esta semana, obviamente, porque me tocó ir al Asunciónico. Yo tenía compradas ya las entradas desde hacía muchos meses atrás. Las compré para los 3 días para asegurarme de que de poder ver a todo lo que me interesaba en el festival, porque en los primeros días en los que se anunció el festival no se dijo, si bien se publicaron los nombres de los artistas, no se publicaron los días en que iban a estar ni los horarios. Eso fue mucho después. Yo entonces me adelanté y compré ya la entrada en noviembre para asegurar para los 3 días. Quería hablar del festival porque como fui al festival, como fui al Asunciónico, no tuve tiempo de analizar ningún disco esta semana porque estuve muy metido en eso. Aparte estoy con otros quilombos personales. La verdad que tengo que reconocer que este inicio del año 2026 ha sido un tanto accidentado en mi vida. No es que haya sido muy bueno, entonces es como que estoy como intentando solucionar varias cosas. Están pasando muchas cosas actualmente en mi vida y no me ha dado tiempo como para poder, la semana pasada sobre todo no me dio el tiempo como para poder ir analizando un nuevo disco. Y dije en la semana, mientras iba al Asunciónico, me dije a mí mismo, bueno, ya que va a ser el Asunciónico, pues no estaría mal hacer un video sobre eso. Además está el hecho, la segunda razón por la que yo quería hacer este video es porque esta edición del Asunciónico, yo he ido solamente a 2, eso tengo que reconocer. Solamente fui a la primera de todas, que se hizo en 2015 cuando estuvo Robert Plant, Jack White, ¿quién más estaba? Los Smashing Pumpkins, la primera vez que vino Interpol y demás, y a esta segunda versión, y esta que se hizo esta semana fue la segunda vez que fui, más de 10 años después, 2016. En las otras ediciones del Asunciónico no llegué a estar, por diversas razones. No llegó a venir ningún artista que me estirara lo suficiente como para ir, a pesar de que hubo artistas muy buenos en las ediciones anteriores. Pero pese a eso, yo creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que esta edición del Asunciónico en particular ha sido de las mejores de la historia que se han hecho hasta ahora. El Asunciónico es un festival que tiene 11 años. El primero, como dije, se realizó en el año 2015 y vuelvo a repetir, para mí esta edición del año 2026 ha sido de las mejores, y con el riesgo de equivocarme me animaría a apostar que en el futuro va a ser de las más recordadas, porque pasaron muchas cosas que yo creo que van a dejar una huella de cara al futuro. Hubo artistas que se destacaron, hubo momentos que yo creo que fueron muy emotivos y que pasarán a ser recordados en los siguientes años. El Asunciónico, yo creo que ya para este punto, al margen de lo que podamos pensar de los lineups que se arman y de la presencia o ausencia de ciertos artistas a lo largo de los años, yo creo que definitivamente el Asunciónico se ha convertido, tanto le gusta hablar al gobierno desde hace ya varios años de la famosa marca país. Bueno, el Festival Asunciónico, para mí, desde mi punto de vista, debería ya oficialmente ser explotado como una marca país, porque es un festival que, con la cantidad de años que se viene haciendo, con el éxito que ha estado teniendo durante esta más de una década que se viene haciendo, con los artistas que se han presentado, con la calidad de las presentaciones de los artistas que se han presentado, y con la reacción que ha tenido gran parte del público a lo largo de los años, yo creo que tranquilamente el Asunciónico ya podría convertirse en el festival de referencia de acá de Paraguay de cara al exterior. Más o menos lo que pasa con estos festivales europeos, Pink Pop o el Wacken Festival o el qué otro festival estaba que era muy famoso, el Reading Festival en Glastonbury mismo, que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo como en atractivos turísticos en sí de cada país en los que se realizaban. El Pink Pop en Holanda, el Glastonbury en Inglaterra, el Wacken creo que era de Alemania. El Asunciónico yo creo que debería empezar ya a ser explotado como eso, como un potencial atractivo turístico, porque además Paraguay, todo el mundo sabe que está en una posición muy estratégica dentro del continente sudamericano,
por lo cual hay mucha gente que viene de Brasil, mucha gente que viene de Argentina, hay gente que viene de Bolivia también, ¿por qué no? Así que bueno, sin duda que el Asunciónico se ha convertido en algo muy importante para el país y para la música paraguaya en general. Así que me apetecía hablar de esta edición en particular, el del Asunciónico que se hizo, a la que tuve la suerte de asistir. ¿Qué vamos a hacer en este video? Bueno, voy a intentar hablar a grandes rasgos de las presentaciones que más me llamaron la atención, sobre todo las presentaciones que yo fui específicamente a ver del Asunciónico. Puede que hable de manera un poco de corrido o más o menos un poco por arriba de algunas otras presentaciones que se dieron que sé que llamaron la atención pero que no tuve la oportunidad de ver, o más bien no quise ver. Pero bueno, vamos a comenzar ya ahora. Irónicamente, o más bien curiosamente, voy a comenzar hablando de una banda que se presentó el día 2, no el día 1, que era una de las bandas que yo, de hecho, una de las bandas por la cual pagué la entrada al Asunciónico, que tenía ganas de ver, y esa banda es The Warning. Bueno, The Warning es una banda que bastante particular, es una banda de chicas, de 3 hermanitas de Monterrey, México, que cantan mayormente en inglés, tienen algunas canciones en español, pero es una banda puramente de rock. A mí su sonido me hace recordar mucho, al menos en los principios de su carrera. La banda tiene ya 4 discos de estudio grabados, si mal no recuerdo son 4, sí son 4, más un EP que hicieron más o menos en sus inicios. ¿Cómo se hicieron famosas estas chicas? Bueno, cuando eran muy niñas, estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando eran muy niñas, eran chicas que, bueno, eran niñas que se habían obsesionado con este videojuego tan particular que es el Guitar Hero, todo el mundo lo conoce. Y bueno, tenían la suerte de tener padres que eran de buen pasar económico, así que estos les compraban instrumentos y ellas tenían ganas de tocar. Gracias al juego medio que le entró las ganas de formar una bandita de rock entre ellas. Los padres, como dije, que eran de buen pasar económico, les compraron instrumentos, una guitarra, un bajo, una batería, formaron un trío y empezaron a subir versiones de canciones famosas de rock y de metal a YouTube allá por 2015, 2016 aproximadamente. Eran canciones básicas, de rockero básico, por decirlo de alguna manera. Una de las primeras creo que fue Enter Sandman de Metallica, creo que estaba también Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, o sea, canciones, digamos, de estándar. Pero claro, llamaba la atención ver a niñas, tan niñas, porque eran niñas literalmente, en ese momento la mayor creo que tenía 15 años en ese momento, que creo que es Dani, la guitarrista, o menos, creo que 13 o 14 nada más. Llamaba la atención ver a niñas tan jóvenes tocando tan bien, porque tocaban bien ya desde el principio, tocaban muy bien siendo muy niñas, y interesándose por el rock y por el metal. Bueno, poco a poco se animaron a componer sus propias canciones. Imagino yo que al principio habrán tenido ayuda, es difícil componer siendo tan joven. Lanzaron un EP, creo que más o menos por 2016, 2017, y de a poco, con el paso del tiempo, a través de internet se fueron haciendo virales. Más o menos yo creo que para 2019, 2020, ya durante la pandemia, creo que empezaron a alcanzar un cierto nivel de viralidad que ya las convertía en una banda que podríamos ya considerar abiertamente con una masa crítica de público. En el 2020 de hecho fue que yo las conocí gracias a este muchacho, a este youtuber español Soundtrack, que hace análisis de canciones. Creo que todos lo conocen, y desde entonces su popularidad no ha hecho otra cosa que crecer. Tuvieron la suerte de que al año siguiente, 2021, fueron ya firmadas por una discográfica ya más seria. Creo que no sé si era una multinacional, pero estaba por ahí. Y con esa discográfica ya lanzaron su tercer álbum de estudio, que era Error, que Error ya era un disco que se notaba que era mucho más profesional. Bueno, disculpen, no hubo un problema durante la grabación. Seguía, ya con el disco Error, ya los primeros 2 discos de Warning habían sido, también se notaba que tenían una producción medianamente pulida, medianamente bien grabada, pero no al nivel que empezaron a tener a partir de su tercer disco, que es Error, y el cuarto que después saldría, que es Keep Me Fed. Con esos 2 discos, que la banda, ya como dije, estaba consiguiendo una masa crítica de público a través del internet y la viralidad que estaban obteniendo. A partir de Error y de Keep Me Fed, la banda pasa directamente a ser, podríamos ya considerar, una banda mainstream, o por lo menos rozando el mainstream, lo cual es un gran mérito teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda que es puramente de rock. Obviamente es una banda muy comercial, es una banda que tiene ciertos toques poperos. Ahora, vos no podés decir que The Warning no es una banda que rockee. Estas 3 chicas, Dani, Ale y Pau, la verdad que
yo me fui a verlas porque yo venía siguiéndolas ya desde hace muchos años, desde la pandemia, como les dije, y a medida que fui viendo cómo crecían en popularidad, obviamente esto me alegraba porque yo soy como un defensor del rock que soy, me encantaba que gente tan joven toque y que gente tan joven sea atraída al rock por eso. Me tocó, estuve revisando muchos de las presentaciones que hizo The Warning en el último año 2025, que fue probablemente su año más exitoso en base a conciertos hasta ahora, en el Rock am Ring, en el Pink Pop Festival, en el Wacken Festival, en todos los festivales donde tocaban la rompían. Y vos veías en el público a chiquilinas de 10, 11, 12 años volviéndose locas, sabiendo las canciones. O sea, era algo que se notaba que iba mucho más allá de simplemente un grupo que llamaba la atención porque eran tres chicas, tres niñas que comenzaron tocando rock. No, ya se habían convertido en un grupo que tenía una base de calidad lo suficientemente buena como para decir, estas chicas realmente la están rompiendo a nivel comercial y a nivel de popularidad. En ese estado llega The Warning, en ese momento, como dije, The Warning no deja de crecer desde ya hace varios años, y en ese estado es que llega a Paraguay acá para tocar en el Asunciónico. Todos los que más o menos venimos siguiendo de la carrera de The Warning probablemente pensamos lo mismo cuando nos enteramos en el día en que iban a estar. Todos pensamos The Warning, como buena banda de rock que es, porque The Warning es una banda de rock, por más popera que al momento sea, es su base, es un sonido rockero. A mí su sonido de base me hace recordar mucho al Muse de Origin of Symmetry y de Absolution. De hecho, las chicas han reconocido, sobre todo Ale, la bajista, ha reconocido varias veces que Muse es su banda favorita, de esa época al menos. Y les digo una cosa, los últimos materiales de Warning con los comerciales supuestamente que son mejor que cualquier cosa que haya hecho Muse en los últimos años, eso les puedo garantizar. Pero todo lo que vimos, en qué día iban a estar las chicas de Warning en el Asunciónico, que iba a ser el segundo día, todos pensamos lo mismo, los que veníamos siguiendo la banda sobre todo. Todos pensamos, es un error, tenían que haber estado en el primer día, tenían que haber estado con las demás bandas de rock porque The Warning le da para estar ahí. Yo calculo que para mí es un error y un muy mal tino por parte de la organización. Yo calculo que la gente que estaba detrás del festival habrá pensado, bueno, son tres chicas, pues el segundo día es para las chicas, pues metámoslas en el segundo día. Que si nos ponemos a pensar en el segundo día, como que se la quería dar de feminista y qué sé yo, y la verdad, o sea, ponerle que ese era más o menos el ambiente. Hacer a The Warning tocar en el segundo día solo por el hecho de que eran chicas, para mí me parece mucho más machista, porque literalmente si vos metías a The Warning en el primer día a competir, o más bien a compartir escenario con las bandas de rock que iban a venir ese día, The Warning tranquilamente podía estar a la altura, porque les da la nafta para estar a la altura. Ponerlas en el segundo día con un montón de artistas que no tenían nada que ver con su sonido, por el mero hecho de que eran mujeres, a mi entender parece más machista eso, pero bueno, decisiones comerciales que se toman a la hora de armar festivales. A pesar de eso, y demostrando la enorme calidad y la enorme capacidad que tienen estas chicas a la hora de subirse a un escenario, las chicas de Warning, las tres hermanitas de Villarreal, lograron convertir la dificultad en virtud, o lograron más bien convertir la crisis en una oportunidad, porque con un público, se notaba que entre el público había mucha gente que las conocía, porque yo vi, se ve tanto en las filmaciones que están en YouTube, que por suerte el concierto de Warning está subido a YouTube completo, pueden ir a verlo si quieren, el Asunciónico. Se ve tanto en las filmaciones como yo que estuve ahí en cuerpo presente viendo el concierto. Se notaba que había gente que las conocía porque sabían las canciones, porque bailaban, hacían drama y demás. Pero claro, era ponerle un 30% del público, 40% del público más o menos el que ya las conocía, y claro, la gran mayoría del público estaba ahí por otro tipo de artistas, entonces no había ese efecto contagio de estar al principio del concierto, ahora voy a explicar por qué digo esto. No había ese efecto contagio al principio de estar todo saltando, levantando las manos. Había unos cuantos que lo hacían, los que ya las conocían del principio, pero la gran mayoría del público como que no terminaba claro, porque no era el día para ellas. Ahí está el error de haberlas metido en el segundo día. Sin embargo, las chicas de Warning son tan buenas en lo que hacen, que al principio, si uno ve el concierto de ellas en el Asunciónico, como dije, está en YouTube, si lo quieren ver, porque lo transmitió la tribu, que es la tribu streaming, y de ahí se subió.
si uno ve el concierto al principio se da cuenta que la gente, que bueno, hay unos cuantos que las conocían y que levantaban las manos y que cantaban y qué sé yo, y que el resto del público como que se quedaba mirando, tampoco como que se daba vuelta y no miraba, sino que miraba, ¿qué está pasando acá? Tipo, ya les llamaba la atención. Más o menos por la mitad o incluso un poquito antes de la mitad del concierto ya se empieza a ver que esa gente que en un principio no terminaba de entender lo que estaba viendo, se termina sumando. Y ya para el final del concierto la gente se nota que la gente quedó maravillada, todos los que estaban viendo el concierto de Warning quedaron maravillados a pesar de que no era técnicamente el estilo de música que iban a ver ese día. Eso demuestra, como dije, la enorme capacidad de las chicas de Warning para dar conciertos, porque yo esto ya lo sabía y ahora lo terminé de comprobar porque ya las vi en vivo en persona. Las chicas de Warning en vivo le pasan por arriba a todo el mundo. Vos podés decir lo que quieras de su música, vos podés decir que en el último tiempo se ha vuelto más comercial y qué sé yo, para mí siempre fue comercial, solamente que ahora tienen más producción, siguen siendo una banda rockera pese a eso, que para mí es lo que vale la pena, y siguen haciendo buena música, que para mí es lo que vale la pena, es eso. Pero cuando se suben a un escenario en vivo, le pasan por arriba a quien sea y tranquilamente pueden competir con cualquier banda potente que exista hoy en día, y por eso digo que podían haber estado tranquilamente en el primer día. Y se subieron en el escenario del Asunciónico y se ganaron al público en medio de una situación muy complicada para ellas, porque un porcentaje importante de la gente que las estaba viendo ese segundo día no era su público, aún así se lo ganaron. Obviamente que si estaban en el primer día, la reacción del público probablemente hubiese sido más efusiva, eso es cierto. Pero para mí tiene más mérito lo que hicieron ellas, o sea, salir como una banda de rock en un día en el que la gran mayoría del público no va a ver rock, como fue el segundo día del Asunciónico, y aún así ganarte al público, eso para mí tiene un mérito gigantesco, pero gigantesco. Fue de las veces que yo más sorprendido me sentí de ver una banda, porque es muy difícil para una banda de rock llamar la atención en un contexto como ese. Las chicas de Warning lo lograron. Se compraron, se metieron en el bolsillo también del público cuando Dani, la cantante, mencionó que era probablemente el concierto en el que más habían sudado en toda su carrera, lo cual no me sorprende. Ya vamos a hablar de eso, el calor que hizo. Al día anterior había llovido muchísimo, los días anteriores había llovido muchísimo, había caído una tormenta fuertísima, y el calor húmedo de Paraguay todos los que somos paraguayos lo sabemos, es una cosa insoportable, y muchos artistas que vinieron acá se dieron cuenta de eso y lo sufrieron. Casi todos lo mencionaron y casi todos lo hicieron notar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista al menos, el concierto de The Warning podía haber sido desde mi punto de vista, estaban dadas todas las papeletas para que fuese un concierto que pasase desapercibido, por el tema de que las metieron en un día que no era el suyo, pero aún así terminó siendo memorable. Y sinceramente espero que las chicas de Warning la próxima vez que vengan, porque espero que vuelvan a venir, ya les den, si no le dan un concierto para ellas solas, por lo menos en el SND Arena, porque sé que son populares sobre todo entre las chicas más jóvenes. Si las van a traer a un festival, por lo menos que las metan esta vez en el día en que tienen que estar, porque se lo merecen y se lo ganaron. O sea, estuvieron una prueba de fuego acá en Paraguay tocando ante un público que no era el suyo, y aún así llamaron la atención. Así que nada, me saco el sombrero ante ellas. Bueno, pasamos a otro concierto. Ahora sí, volvemos al primer día y vamos a hablar de la primera banda internacional que se presentó en todo el festival, que fueron los Viagra Boys, que se presentaron más o menos a las 6:30 de la tarde del primer día. 6:30 o 6 de la tarde más o menos. Viagra Boys era probablemente una de las bandas que yo estaba más entusiasmado de ver. Es una banda que se ha convertido en un poco era la cara más, digamos que era la cara más transgresora de todo lo que se venía a presentar en el Asunciónico. Es una banda que tiene una propuesta muy, muy particular, es casi una especie de art punk. Hay gente que dice que es post-punk, pues tiene elementos, pero yo lo considero más art punk a los Viagra Boys. Me hace acordar mucho más a Television, a bandas como Wire, a este tipo de grupos, digamos, esta especie de punk de la segunda mitad de los 70, más artístico, un poquito más complejo, un poquito más experimental. Bueno, yo creo que Viagra Boys encaja un poquito más en ese mundo. Es una banda que es
que a momentos es bizarra, que es divertida, pero que al mismo tiempo hace música muy interesante y muy vanguardista sobre todo. Eso es lo interesante que tiene, y que bueno, y tiene un cantante que es recontra carismático, que es Sebastián Murphy, que es es medio payasesco, pero es un tipo que te cae bien a la primera que lo ves, y sobre todo es un tipo que se nota que disfruta mucho de dar conciertos, y esto lo demostró desde la Asunciónico, de hecho es lo que se está viendo en la miniatura. Se nota que está bastante en contra de la división del público, que yo creo que en eso estoy de acuerdo con él, de la división del público en la parte del campo, porque claro, los que estuvieron en el Asunciónico saben que hubo un campo VIP, y los que estábamos en Generales estábamos más o menos en la mitad del campo. ¿Qué hizo Sebastián Murphy? Que por eso, si ya me gustaba la banda, ahora me gusta 10 veces más, que ya me gustaba mucho. Sebastián Murphy se baja del escenario, que esto se hizo viral después, se mete en el campo, corre y va hasta la zona de Generales donde estábamos nosotros a saltar con nosotros. Fue un gesto genial de su parte. Claro que no le salió gratis porque, a ver, los Viagra Boys y Sebastián Murphy obviamente son todos suecos, son una banda sueca, escandinava. Y claro, para un escandinavo meterle un pique como le metió Sebastián Murphy de más o menos 150 metros, que era lo que había entre el escenario y la parte de Generales, meterle un pique bajo el calor húmedo de nuestro país en pleno marzo, o sea, ustedes imaginen lo peligroso que es para la salud de un escandinavo hacer eso. Bueno, a Sebastián Murphy le pasó exactamente eso. Él le metió ese pique, saltó y hizo quilombo con nosotros atrás, vuelve al escenario también corriendo. Obviamente después me parece que la banda tuvo que estirar la canción, o sea, tuvo que hacer una especie de improvisación para estirar la canción que estaban haciendo, para que Sebastián Murphy pueda un poco bajar los decibeles y respirar, porque claro, estaba muerto. O sea, lo que le habrá pesado ese pique, porque además es un tipo que no es que tiene un físico prominente, es un tipo que tiene una panza así, es medio gordo, lo cual lo vuelve todavía más carismático, lleno de tatuajes. Es un tipo graciosísimo este hombre. Y bueno, y la presentación de Viagra Boys fue todo lo que yo esperaba que fuera, quilombera pero al mismo tiempo de muy buena calidad. Me encanta, o sea, hace más o menos unos 4 o 5 meses que estoy obsesionado con ellos. Me encanta lo que hacen. Era probablemente, de todas las bandas que iba a ver, era probablemente la banda que más me gustaba. Me hubiese gustado que estuviesen porque después de Viagra Boys vinieron los Villagrán Bolaños, que es una banda nacional, todos la conocen. Me hubiese gustado que fuese al revés. Yo creo que Villagrán hubiese quedado mejor en el horario de Viagra Boys y Viagra Boys después en el horario de Villagrán, pero bueno. Lo bueno es que mi miedo con los Viagra Boys era que no era que pasasen desapercibidos, y no fue así. La banda se destacó. Yo creo que los que no los conocían, que yo vi mucha gente joven que ya los conocía, que sabía las letras, que estaban al lado mío, gente de 20, 21 años, digo, incluso menores, que se sabían las letras, se sabían todo. Por lo que dije, los Viagra Boys parece que son más populares de lo que yo pensé, porque yo veía a los Viagra Boys como una banda todavía muy por debajo, muy under, dentro de lo que es la escena mundial del rock al menos, pero me di cuenta que no, que tenía más fanáticos de lo que yo pensaba acá. Y de hecho, cuando fui a YouTube después del concierto, me fijé que ya sus canciones de hace apenas un año ya superaban el 1.000.000 de vistas en YouTube, lo cual habla ya de una banda que está creciendo exponencialmente en popularidad. O sea, y no es la primera banda de esta, digamos, que uno podría considerar en principio under o muy alternativa, que está empezando a superar que está empezando a tener millones de vistas en sus canales de YouTube, con sus videoclips y demás. Lo noté ahora con los Viagra Boys, ya lo había notado hace poco, hace unos meses con esta banda G's, que también está muy buena. Ya está Turnstile, que ya voy a hablar de ellos. Es realmente muy evidente que el rock está empezando de vuelta a tener en el mundo una serie de una popularidad que está empezando de vuelta a rozar al mainstream, porque alcanzar el 1.000.000 de vistas en un videoclip de una banda como Viagra Boys o de G's o de Turnstile, que de vuelta ya voy a hablar de ellos, habla de que, siendo videoclips recientes digo, habla de que, bueno, la gente realmente quiere escuchar este tipo de música. Hay mucha gente que quiere escuchar este tipo de música, lo cual desmiente la pelotudez que se viene diciendo desde la década pasada de que el rock ya no le gusta a nadie, de que el rock está muerto, de que, bueno,
Ya grabé, como dije, una gran presentación, me encantó verlos en vivo, espero que vuelvan alguna vez, si es posible, para un concierto propio. Yo sé que es mucho pedir porque los Viagra Boys todavía son considerados una banda, a pesar de esto que estoy diciendo, de que se nota que cada vez son más populares, todavía se los tiene como en un estatus de banda muy alternativa, entonces no sé si los puedan traer, pero yo creo que sería lindo volver a verlos acá en un show propio. Y sin campo VIP, si se puede, por favor, para que Sebastián Murphy pueda tirarse con todo, sobre todo el público que quiera. En fin. Dicho esto, vamos a pasar después de los Viagra Boys. El primer día estuvieron los Viagra Bolaños, que dieron un show bastante bueno. Yo no lo vi de cerca porque quería ver a Interpol, entonces fui a reservar lugar para ver a Interpol, que era el concierto que seguía, con una amiga estaba ahí. Bueno, Interpol no hay mucho que se pueda decir en realidad, porque Interpol dio un concierto típico de ellos, o sea, es un concierto. Interpol es una banda muy solemne, muy elegante, siempre han sido así. Entonces, claro, el público obviamente lo disfrutó porque Interpol es una banda muy popular acá. Ya es la tercera vez que vienen, o sea, es de las bandas que más veces, y anglosajona, es de las bandas anglosajonas que más veces ha venido a Paraguay, junto con The Killers, que también estuvieron en este festival. Y nada, o sea, la banda se destacó, le fue bien, como era de esperarse. Interpol es una banda muy competente. Pero bueno, teniendo en cuenta los otros actos que estuvieron en el festival, bueno, capaz quedó un poco opacado. Sobre todo por la banda que vino después. Y ahora nos toca hablar probablemente de una de las mejores presentaciones de todo el festival, sin lugar a dudas. Y para mí una presentación que en los próximos años va a ser recordada, que es la presentación de Turnstile. Yo quiero decir lo siguiente, hay distintos momentos por los que pasa un artista, ¿no? Está ese momento en el cual la banda está, o el artista está empezando a hacerse popular de a poco, está como creciendo, y normalmente cuando un artista o una banda viene en ese primer momento, digamos, en el que está apenas creciendo y está de a poco consiguiendo sus primeros fanáticos a nivel internacional, cuando vienen en ese estado es como que, bueno, vienen y tocan en el festival y les va bien, pero no pasa de ahí. Después hay un tercer momento, ya voy a hablar del segundo. El tercer momento, que es ya cuando la banda está recontra consagrada, ya tiene varios años de trayectoria, ya la gente los conoce y cualquier lugar a que van la gente se emociona y qué sé yo. Más o menos el lugar en el que estaba Deftones, ponerle cuando vino acá a Paraguay, que también voy a hablar de ellos en un rato. Pero hay un segundo momento en la carrera de un artista o de una banda, que es el más corto, el más pequeño y en el que es más difícil agarrarlos para que vengan a dar un concierto. Que es ese momento exacto en el cual están pasando de ser una banda prometedora a ser ya literalmente una banda que está conquistando el mundo y está saltando al mainstream. Es muy difícil agarrar, normalmente ese pequeño momento suele ser el momento más significativo de la carrera de cualquier banda o de cualquier artista, porque es el momento en el cual la gente tiende a recordar más en su historia, y donde sacan sus mejores discos, donde dan sus conciertos más icónicos, en fin, donde están, digamos, en estado de mayor gracia, su edad de oro. Normalmente suele ser ese segundo momento. Es muy difícil traer una banda o un artista que esté en ese momento, porque primero porque es un momento muy corto, y segundo porque es un momento en el cual están creciendo, pero todavía como que los países más periféricos, que podrían ser los países de Sudamérica, no los terminan de ver para traerlos. Normalmente los países sudamericanos suelen traer a los artistas ya cuando están consagrados, no en ese pequeño momento en el cual están saltando a ser una banda mainstream. Los astros se alinearon en esta ocasión para que una banda que está justo en ese pequeño momento importante de su historia, de ese momento bisagra de su historia, venga a Sudamérica y sobre todo venga a Paraguay, que es una cosa todavía más difícil. Esa banda es Turnstile. Turnstile, o Turnstile, como lo quieran llamar, es una banda que está justo en ese momento. Se están convirtiendo ya en una banda masiva, en una banda que podríamos decir que si no saltó directamente al mainstream, ya lo está rozando mínimo, y o está pasando justamente ahora, digamos. Turnstile está en su mejor momento y tuvimos la suerte de poder traerlos acá a Paraguay. Cuando yo me enteré que Turnstile iba a venir, era uno de los shows que yo más quería ver, porque yo ya estaba enterado de esto. A ver, Turnstile es una banda de hardcore punk,
que tiene a veces ciertos toques de pop, pero incluso esos toques de pop que le meten son bastante interesantes a nivel musical, no es pop porque sí nada más. O sea, no es pop facilón para vender, como hacen otras bandas. Ellos comienzan haciendo un hardcore punk durísimo, potente, agresivo. Se van ganando sus fanáticos de a poco. Y no es hasta su disco Glow On, que creo que es del 2021-2022, que empiezan a tener una popularidad, digámosle que poco común para una banda de su estilo. El hardcore punk ni por asomo es el estilo más comercial del mundo hoy en día. Y no lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Glow On ya tiene muchísimo éxito. Y el año pasado, cuando lanzan Never Enough, si ya Glow On había sido un exitazo sorprendente, lo de Never Enough estamos hablando de un salto todavía más grande. Y yo creo que el puntapié, o más bien el paso final para saltar directamente a la masividad lo dan cuando hacen el concierto del Tiny Desk. El Tiny Desk, que ya prácticamente para muchos es el MTV Unplugged moderno, es un concierto que puede catapultarte, o sea, es una presentación que te puede catapultar a la masividad de la noche a la mañana, porque todo el público musical del mundo está atento a lo que pasa en el Tiny Desk hoy en día. Cuando los Turnstile hacen su Tiny Desk, que fue creo que en septiembre o octubre del año pasado, puedo revisar la fecha, pero ahora no lo tengo en celular. Estaban justo en ese momento en el que estaban en pleno despegue, estaban subiendo cada vez más en popularidad, y justo en ese momento, parece luego que todo ocurrió de manera perfecta. Justo en ese momento hacen su Tiny Desk. El que ya no los conocía, los terminó de conocer a través de su concierto de Tiny Desk, y la banda pegó. Si ya venía con un despegue tremendo, ahí fue el doble. Literalmente es una de las bandas de rock o de estilos derivados del rock, porque estamos hablando de hardcore punk al fin y al cabo. Es una de las bandas de rock más habladas de la actualidad. Y estaban teniendo un éxito y una masividad, los últimos meses estaban accediendo a un éxito y una masividad que hacía muchísimo tiempo bandas de su estilo no veían. Entonces, claro, yo veía eso y decía, porque yo los conocí con el Tiny Desk, ya había conocidos míos que los venían siguiendo, pero con el Tiny Desk fue como que yo les di por primera vez una oportunidad, y me encantó lo que vi, por ende los empecé a escuchar, y yo dije, esta banda viene en estado de gracia a tocar acá, yo tengo que verlos. Yo me di cuenta que en el ambiente había una ansiedad por verlos a ellos particularmente en vivo. Porque claro, uno pensaría cuando se anunció el line-up que la gran mayoría de la gente del público rockero lo que quería ir a ver a Deftones, que también, obviamente, Deftones es una banda histórica, ya vamos a hablar de ellos enseguida, pero me sorprendió que no solamente querían ver a Deftones, sino que toda esa gran parte del público que quería ver a Deftones también estaba muy emocionado por ver a Turnstile, y esto era algo que yo no veía hace mucho tiempo. O sea, el hecho de que el público masivo acá en Paraguay y también acá en Sudamérica, porque los Turnstile estuvieron en los distintos festivales de Lollapalooza de Chile y de Argentina, que todos arrasaron, hacía mucho que no veía que el público masivo de Sudamérica estuviese tan interesado por ver una banda de rock 100% nueva, porque bandas de rock nuevas han venido acá a Paraguay y a Sudamérica en los distintos festivales que se han hecho, pero nunca, hacía muchísimo que no veía a una banda de rock 100% nueva, porque Turnstile es una banda 100% nueva, creo que no tienen ni 10 años de carrera, o si lo tienen su primer disco creo que es de 2017 o algo así. Hacía mucho que no veía tanto furor por ver una banda 100% nueva. Y los Turnstile, o sea, el hardcore punk que hacen puede que sea más accesible que otras bandas de hardcore punk más violentas, pero ni por asomo eso le quita fuerza, ni por asomo eso le quita agresividad, no le quita crudeza, no le quita nada. La banda tiene toda la actitud punk y toda la actitud rebelde que tiene que tener su música, que es propia de ese tipo de música. En ningún momento podríamos decir que se caramelizaron. Sí tiene algunas canciones que son un poquito más poperas, Seeing Stars, I Care, puede ser, pero incluso esas canciones tienen cosas interesantes para escuchar, no es que simplemente son canciones poperas para vender fácil. Y lo que más llama la atención de ellos no es ese estilo, a pesar de que estas canciones que mencioné son éxitos, pero lo que más llama la atención de ellos es su música agresiva, su música potente, su música rabiosa.
en medio de toda esa, de todo ese furor, de esa ansiedad por ver a Turnstile, yo me imaginaba que Turnstile iba a arrasar con el primer día. Y no me decepcionaron. Turnstile fue para mí lo más destacado del primer día. Y miren que Deftones hizo un muy buen concierto. Ya vamos a hablar del concierto de Deftones, pero a ver, es muy difícil competir contra una banda que se encuentra en su edad de oro, en su estado de gracia mayor, porque Turnstile viene acá a Paraguay, como dije, en un momento en el cual están directamente ya saltando la masividad. Están en ese momento exacto en el que están saltando la masividad. Vienen con mucha energía, son chicos jóvenes, o sea, es una banda que está en absoluto estado de gracia. Por ende es muy difícil competir contra una banda que viene en ese estado a dar un concierto. Y encima tenían un público que estaba totalmente entregado y que los quería ver y que estaba más que interesado en verlos. Y la reacción del público paraguayo fue, o sea, hay gente que dice que fue el mejor pogo que se haya hecho jamás en un festival nacional. Puede ser, puede ser. Capaz los del Pilsen Rock puedan competirles un poco, pero los del Pilsen Rock de hace 20 años, ¿no? Pero ver un pogo que se haya desarrollado de esa manera como se desarrolló en el concierto de Turnstile es muy difícil ver hoy en día, porque hace 20 años era normal, porque era parte, digamos, de la cultura de los conciertos de rock, que haya pogo, que haya quilombo y demás, pero hoy en día, sobre todo en los festivales tipo Asunciónico, barra Lollapalooza, es poco común verlo, porque claro, hoy en día el público es más suavecito, ¿me entendés? Pero no, Turnstile entró y nos hizo volver a esa época. Porque el pogo que se dio en la parte de campo VIP no fue el único. Yo estaba en la zona de generales y atrás mío había otro pogo quilombero, solo que no se lo filmaba. Y era una maravilla. O sea, era volver a la época de oro en la que el punk y el rock eran populares y la gente se interesaba por ver bandas nuevas de ese estilo. Turnstile logró eso, y para mí un acierto total de la gente que transmitió el festival, un acierto total el hecho de meter la cámara dentro del pogo, porque muchas de esas imágenes, o sea, vayan a ver el show de Turnstile de la Asunción, también está disponible en YouTube, pueden ir a verlo si quieren. Es hermoso ver a la gente haciendo el pogo desde dentro con la cámara, que obviamente eso también se veía en la pantalla gigante. La gente, o sea, después, bueno, hubo imágenes que eran la imagen del tipo en silla de ruedas siendo alzado por la gente mientras se armaba quilombo con la música de Turnstile. O sea, hacía mucho que no se veía eso, o más bien hacía mucho que no se veía eso con una banda 100% nueva, porque la excusa siempre cuando se traía una banda de rock a Sudamérica y tenía éxito y le iba bien y qué sé yo, siempre la excusa es la misma. No, claro, porque es una banda ya consagrada, entonces la nostalgia y qué sé yo. Ahora no pueden decir nada, porque Turnstile no es una banda vieja, no es una banda consagrada. Turnstile es una banda 100% nueva. Eso yo lo puse la otra vez en mi Instagram. O sea, Turnstile es una banda 100% nueva, 100% de esta época. Y esto fue lo que causó en un país como el nuestro, que supuestamente no es de los más rockeros de Sudamérica. Si lo causó acá, imagínense lo que es en el resto del mundo, porque en Chile ya había pasado, en Argentina ya había pasado, ahora nos pasó a nosotros. La verdad tuvimos un privilegio tremendo de poder ver a Turnstile en este momento de sus carreras, y la reacción del público fue tremenda. Para mí Turnstile se robó totalmente el primer día, al menos para una persona de mi gusto, que me gusta más el rock, para mí fue lo mejor de todo el festival, sinceramente. Yo sé que hay gente que dirá que Sabrina Carpenter se destacó más, que Lorde se destacó más, puede que hable de Lorde dentro de un rato también. Pero claro, para una persona que vive que gusta mayormente de escuchar rock como yo, para mí lo de Turnstile fue un pandemonio, fue de lo mejor que se vio en años en el Festival del Asunciónico. Va a ser, ojalá con el paso del tiempo sea una presentación recordada. Yo creo que lo será, porque como dije, Turnstile a este ritmo en unos años va a ser una de las bandas más grandes del mundo y va a estar al nivel peleando, compitiendo con los mejores artistas del mundo, no de rock, en general, digo, de la música popular en general. Tremendo de Turnstile, realmente de los mejores conciertos que yo haya visto que se hayan hecho en este país, y solamente duró una hora, imagínense. Después pasamos a lo que fue el cierre del primer día, que fue el concierto de Deftones. Bueno, Deftones dio un show. Yo tengo que reconocer que
lo del concierto, la parte de Turnstile me dejó muerto. Tuve que ir corriendo a la zona donde había bebidas para poder tomar. Me compré una coca porque estaba a punto de deshidratarme. De hecho estaba tan cansado y tan muerto que hasta pensé en un momento en irme, pero a ver, dije no, espera, tengo a Deftones, no me puedo perder a Deftones, ¿no? ¿Cuándo los voy a volver a ver? ¿Cuándo voy a volver a tener la oportunidad de verlos? Así que fui a ver a Deftones. Eso sí, ya los vi desde lejos, no me metí en el quilombo, pero los vi. Vi el concierto completo. Y bueno, el concierto de Deftones es todo lo que uno esperaba de ellos. Fue un concierto espectacular, con mucha participación del público, fue demoledor. Es un placer escuchar a Deftones en vivo por el tipo de música que hacen, porque para mí llamar a Deftones una banda de new metal es bajarle el precio a la banda, porque Deftones es mucho más que una banda de new metal, o incluso de metal alternativo. Es una banda que, desde mi punto de vista, mezcla demasiadas cosas, y sí tiene una base de sonido metalero, pero sobre esa base tiran un montón de influencias que son absolutamente alucinantes, desde shoegaze, música industrial, cosas de metal progresivo, incluso en algunos casos hay mucha experimentación. Deftones es, para mí, de todas las bandas de base metal alternativo que aparecieron en los 90, fue, para mí, sin duda, junto con Faith No More, es la mejor de todas. Deftones, la más interesante musicalmente, la que tuvo más logros artísticos a lo largo de su carrera. Sus discos son, la gran mayoría, son una maravilla, o sea, a diferencia de bandas como Limp Bizkit o Linkin Park o qué sé yo, sí, ese tipo de bandas new metaleras más populares. Deftones es una banda que siempre fue sofisticada, siempre intentó aportar algo más que simplemente ser una banda metalera. Y bueno, las canciones que tocaron fueron un acierto tras otro, o sea, fue una maravilla escuchar Hole in the Air, por ejemplo, en vivo por primera vez. Head Up me voló la cabeza, My Own Summer, temazo, Rosemary, los temas del nuevo disco. Dicho sea de paso, Deftones además tiene la particularidad de que está viniendo a Sudamérica, o de que vino a Sudamérica en un momento en el que acaba de lanzar uno de los mejores discos de su carrera, que es este disco Private Music, que se lanzó el año pasado. Es un discazo. Private Music tiene lo mejor de la banda, y en ese momento de gracia llegaron de vuelta acá a Paraguay y dieron un conciertazo. O sea, las canciones del nuevo disco, My Mind is a Mountain, ¿cómo era esta otra? Milk of the Madonna, temazo tras temazo. O sea, gran presentación de los Deftones, un placer verlos en vivo. Chino Moreno además tuvo el detalle de prenderse, en el sentido de que una persona, un grupo de fans le regaló, cuando llegaron a Paraguay, los Deftones, le regaló una caja con elementos, con sombrero, con un sombrero medio pirí, podríamos decir, y una camisa Opoí. Él tuvo el detalle de ponérselo cuando tocó Cherry Waves, creo que estaba tocando cuando se lo puso. Fue muy amable Chino Moreno en ese sentido. Me vi la presentación después, de vuelta, gracias a Dios la presentación de Deftones se subió también a YouTube. La vi y la verdad me quedé maravillado. O sea, si verlo en vivo fue una maravilla, después repasarlo en el video fue maravilloso también. Y nada, Deftones siempre es un placer ver a Deftones en vivo, y es lindo sobre todo verlos ahora en un escenario mucho más grande, porque hay que recordar que Deftones ya había venido a Paraguay. Mucha gente no sabe esto, pero Deftones vino a Paraguay en el año 2011, cuando estaban promocionando este disco de Diamond Eyes, el disco del Google en la portada. Ellos vinieron a Paraguay en ese momento, y claro, venían en un momento complicado porque acababa de fallecer, creo que su bajista. En ese momento la productora que los trajo era una productora bastante novel, que era Diorama. No tenían demasiados recursos. Entonces el concierto de Deftones en Paraguay en 2011 está muy bien grabado, también está en YouTube completo, está también muy bien grabado. Yo no sé quién fue el responsable de haberlo grabado, pero está muy bien grabado, con multicámaras y demás, está bastante bien. Pero claro, en ese concierto se nota que la cosa es muy chiquitita, o sea, el escenario no es tan grande, no hay mucha parafernalia. El público igual está muy prendido, lo cual fue genial. Pero en cierta manera es como que los Deftones se merecían una segunda oportunidad acá para dar un concierto en un escenario mucho más grande y mucho más acorde a ellos. Y por suerte esta edición de la Asunciónico les dio la oportunidad de hacerlo y no decepcionar como era de esperarse, ¿no? Y bueno, el último concierto del que quería hablar, que ya no tiene tanto que ver con el canal porque no es un concierto de rock, pero quería hablar de él, es el concierto de Lorde, que fue el segundo día, que se realizó el segundo día. Yo soy fan de Lorde, tengo que reconocer,
prácticamente desde que apareció, desde su primer disco, desde Pure Heroin. Siempre ha sido un artista que yo he seguido. Para mí, desde mi punto de vista, la artista más importante que ha tenido la música pop en los últimos 15 años. Ha sido de las más disruptivas de todas. O sea, mucha gente habla de Billie Eilish y destaca lo que ha hecho Billie Eilish a lo largo de su carrera. Para mí, Billie Eilish no ha hecho ni la mitad de lo que hizo Lorde, que encima apareció antes que ella, en el sentido de tomar la música pop y darle un trasfondo, darle un fondo, aportar algo a través de la música pop, y no simplemente hacer cancioncitas para adolescentes, que era lo que era en líneas generales la música pop hasta que Lorde, digamos, se hizo popular. No es que no hubiese música pop interesante antes, estaba Kate Bush, por ejemplo, pero eran más bien notas al pie, ese tipo de artistas. Lorde, digamos, que popularizó esta filosofía de hacer música pop ya con mucho más trasfondo, con mucho más significado, con mucha más sustancia. Ella lo popularizó y hoy en día es algo relativamente común que vemos en las artistas pop femeninas, sobre todo. Lorde fue una de las pioneras en ese sentido. Y bueno, yo no sabía muy bien qué esperar de ella, porque Lorde, digamos, que se escondió durante los días en que estuvo acá. Hubo algunas filtraciones de fotos de ella estando en un bar muy conocido cercano a su hotel que se llamaba El Mojo. Después nos enteramos que estuvo en el Mercado 4, que se fue al Jardín Botánico, de que se fue a Café Consulado, que eso ella lo dijo en el propio escenario, que todos nos volvimos locos cuando lo dijo y decíamos, o sea, esta chica estuvo recorriendo los lugares por los que nosotros vamos, más o menos. El concierto de Lorde para mí fue el más emotivo de todo lo que se realizaron en el festival, porque hay veces que uno puede caer, ¿no?, en la facilidad de decir que bueno, cuando un artista dice ciertas cosas para que al público le caiga bien, lo hace a propósito, como una especie de estrategia de marketing, que es verdad eso, pero créanme que se nota bastante cuando un artista dice algo y lo dice en serio, realmente lo siente. Y se notaba y Lorde es una chica que, con lo genial que es, con lo gran artista que es una chica que no, si hay una persona de la que no vas a esperar falsedad o careteada, digámosle, es de ella, porque a ella se le nota. Yo que me he visto varios conciertos de ella y estuve en el concierto obviamente de ella que dio acá, a ella se le nota cuando dice algo en serio. Y créanme que todo lo que dijo de Paraguay en el escenario y su emoción ante la reacción del público paraguayo, créanme que se notaba que era genuina, ¿eh? Cuando empezamos a cantarle Haiku entre todos, ahí se notó que ella dijo, Dios mío, o sea, este país que en teoría yo ni sabía que tenía fanáticos acá, miren cuánto me quiere, o sea, no puedo creer que me quieran tanto, y que encima se lo estemos diciendo en guaraní, que ella se aprendió unas cuantas palabras de guaraní y las dijo en el escenario. Comenzó diciendo Baishapá, por ejemplo, el concierto. Se notaba que Lorde realmente se llevó una impresión maravillosa de Paraguay y del público paraguayo. De hecho, después lo publicó en sus redes. Tuvo después el gesto de quedarse para ver a Sabrina Carpenter, que uno imagina que es una artista que a ella le gusta bastante también. Se metió de hecho entre el público para ir a verla. Se nota que, y bueno, y después se filtraron, ¿no?, las fotos de ella en el Mercado 4 y demás. Quiero aclarar una cosa: se estuvo diciendo que la foto de perfil de Instagram de Lorde, en la que se ve un termo multicolor, es el termo que compró en el Mercado 4. No, esa foto la tiene desde hace más de un año. Y lo que ella hizo al sacarse esa foto señalando los termos que estaban en la zona del Mercado 4 es, miren, acá se venden termos iguales a lo que yo tengo. Eso fue lo que quiso hacer, intuyo yo, con la foto que publicó, ¿no? Que tenía encima una pinta. La pinta de Lorde era tenía una camiseta que decía que tenía esta marca Maxell, esta marca de discos medio desteñida. Parecía una repartidora de delivery, con el kepi, con el pelo recogido. Yo imagino, la mayoría de la gente del Mercado 4 ni la habrá reconocido, porque la gente del Mercado 4 es muy particular. Es muy, digámosle, va muy a su rollo, como se suele decir. Es gente que no tiene mucho tiempo como para estar fijándose, che, acá está pasando un famoso. No, la gente del Mercado 4 es gente laburante, que se centra específicamente en laburar, y dudo mucho que la hayan reconocido, y más vestida como se fue, porque ella habrán pensado, esta debe ser una chica que viene acá a comprar, qué sé yo, tomate o algo así.
bueno, y el concierto de Lorde fue increíble, o sea, el despliegue que ella tiene en el escenario, sobre todo la manera en la que tiene de actuar en el escenario de ella es magnética. Yo tengo que reconocer que hubo momentos en los que me quebré mientras estaba cantando las canciones porque era demasiado emocionante verla a ella en vivo por primera vez, siendo yo un fanático suyo desde prácticamente desde 2013, 2014 cuando apareció. Nada más que decir. Para mí lo mejor del festival desde mi punto de vista fueron Thursday el primer día y Lorde el segundo. Sé que Sabrina Carpenter también tuvo una repercusión bastante grande. Bueno, yo ya no me quedé para ver a Sabrina Carpenter porque su música no es que me guste mucho, tengo que reconocer. Además, bueno, las letras que tiene ella, uno ya sabe. Es un show para muy enfocado al público femenino, el show de Sabrina Carpenter, esto hay que decirlo, entonces como que yo no tenía muchas ganas de quedarme. Pero bueno, sé que ella también se portó, tuvo el detalle de decir palabras en guaraní, esta cosa de que arrestó a un muchacho que era fan suyo y encima dijo Tomatí, que fue muy loco cuando dijo el nombre de Tomatí, la ciudad, porque le salió un acento paraguayo tan particular. O sea, yo vi la grabación y dije, no, pues esta chica parece que nació acá, es increíble. Y bueno, el público paraguayo se entregó totalmente a ella. Es muy difícil que el público paraguayo se entregue a vos a ese nivel y hay que decir que Sabrina lo logró. En ese sentido, mi respeto para ella. No soy fan de ella, ni probablemente nunca lo seré, pero mi respeto para ella porque se portó con el público paraguayo. Y el público paraguayo, que yo siempre digo lo mismo, el público paraguayo es muy particular. Y esto lo puede constatar Lorde también. El público argentino, por ejemplo, que es un público que los artistas internacionales adoran, el público argentino le hace sentir al artista internacional que es como Dios, le hace sentir que es más grande que la vida misma, que Nambrena luego, ¿verdad? El público paraguayo es distinto en ese sentido. El público paraguayo se destaca por su calidez. Lo que yo he notado en los artistas que han venido acá y se han enamorado del país es que aman en la calidez del público paraguayo, en el sentido de que el paraguayo le hace sentir a los artistas en casa, en cierta manera, como si estuviesen tocando ante familiares o amigos muy cercanos suyos. Yo he notado eso con los artistas que han venido acá y se han destacado y se han llevado buenos recuerdos de Paraguay. Los chicos de King, por ejemplo, los chicos de The Killers, que también dieron un muy buen concierto en el tercer día de la Funciónico. Lo noté ahora con Lorde. O sea, esa capacidad que tiene el público paraguayo es difícil de agarrar, eso sí. Si vos sos medio adulto, el público paraguayo no te compra. Pero si vos das todo de vos y a la gente le gusta tu música y te esforzás para crear esa cercanía, el público paraguayo, una vez que te agarra, no te suelta más y te considera casi como un familiar o un amigo más. Y eso es algo que yo noto que los artistas que han venido acá y se han destacado se llevan del país. Lorde, estoy 100% seguro que se llevó eso de acá. Y nada, como dije, una de las ediciones de la Funciónico para mí más destacadas de todas las que se han hecho. Vamos a ver a medida que pasa el tiempo qué tan recordada es. Para mí tiene todas las papeletas para ser recordada. Para mí la otra edición de la Funciónico que fue muy recordada fue la que se hizo hace 2 años, en 2024, cuando estuvieron Limp Bizkit y Blink 182, que fueron de los que más se destacó en aquel festival. Yo creo que esta puede ser incluso más recordada que aquella. Así que nada más que decir. Así finalizamos este video repasando lo que dejó esta nueva edición del Festival Asunciónico 2026. Cerramos una semana bastante movida en cuanto a la música se refiere, y una semana gloriosa en realidad para la música acá en Paraguay. Nada más que decir, como siempre, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo para que pueda llegar a más gente, y nada más que decir, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, chao chao.